Continuamos ahora con la Mishnah. Seguimos en el capítulo 1. Ahora vamos a revisar la Mishnah número 10, capítulo 1. Vamos a oír lo que dice: Shemaya y Atalión recibieron la tradición de ellos. Shemaya acostumbraba a decir: ama el trabajo, odia el poder y no busques la intimidad de los que gobiernan. Mucha atención. Otra vez repito: ama el trabajo, odia el poder y no busques la intimidad de los que gobiernan. Tres conceptos una vez más. Ama el trabajo. Todo lo que tú vayas a hacer, toda actividad, toda acción que tú realices, debes tener un apego a ello. Debes hacerlo porque lo deseas hacer, porque lo quieres hacer, porque estás vinculado a lo que quieres hacer. Es decir, hacer las cosas que en realidad te nacen hacer. Este es un principio muy importante, porque si vas a dedicar mucho tiempo de tu vida a realizar un trabajo, el que sea, debes tener apego, interés, querencias por eso que realizas. No realizas ninguna actividad por tener algo secundario, sino a la satisfacción de que estás realizando lo que tanto amas y lo que tanto te interesa. Con eso debes hacer toda acción que tú realices, toda empresa que tú emprendas, toda actividad de completo interés tuyo y sin esperar recibir nada, sino por el hecho de sentir satisfacción por lo que realizas. Pueden venir otras situaciones con ello, está bien, pero tú realizarás actividades, debes realizar actividades que te llenen, que te satisfagan. Ese es lo primero: ama el trabajo. Segundo, odia el poder. ¿Por qué? Generalmente cuando uno realiza un trabajo, empieza a crecer. Cuando uno realiza un trabajo con esta armonía que yo te estoy mencionando, entonces comienza a crecer y a desarrollarse de mejor manera. Como esto le causa gran satisfacción, puede comenzar a perder, como se dice comúnmente, el piso. Y puede comenzar a fustigar a los que lo rodean, porque él se considera en una posición de éxito y los demás no. Eso le considera a él tener un cierto poder. Dice que nosotros debemos odiar el poder. Ama el trabajo, odia el poder. Porque algo que va a acompañar al trabajo es el poder. Si a ti te estás yendo bien en el trabajo, la única satisfacción es la tuya propia. Pero también se van a generar, con todo trabajo se van a regenerar riquezas. Esas riquezas automáticamente hacen al hombre ejercer poder. Y el texto menciona: odia el poder. Odia esa parte, rechaza esa parte, apártala de ti, la que conlleva el beneficio del trabajo, lo económico. Olvídate de eso. Odia, aléjate de ello. Hablábamos en la clase pasada acerca de los Reshaim, los malvados. Ellos hacen el trabajo, consiguen el poder, ¿ya? Obligan a otros a trabajar y con eso adquieren más poder. ¿Me entiendes? Ellos aman el poder. Los Reshaim aman el poder. Nosotros, los Adikim, amamos el trabajo. Lo que hagamos, lo haremos por satisfacción propia y plena. Únicamente por eso.
Eso es lo que hacen los tzadikim. Ahora, un tercer texto dice: no busques la intimidad de los que gobiernan, porque consecuentemente al poder que se adquiere por el trabajo, el exceso de trabajo y hacer trabajar a otros, entonces adquieren poder los reshaim. ¿Qué es lo que hacen los reshaim? Se asocian con el gobierno para continuar incrementando su imperio, su poder. ¿Captas? Nosotros, los hebreos, no debemos seguir esas direcciones. No debemos asociarnos, no debemos intimar con el gobierno, es decir, no debemos buscarlos, no debemos hacer un contrato y un convenio con ellos, no salir favorecidos, porque en todo momento ellos, el gobierno, busca solo para sí mismos. En el gobierno no actúan personas con buena intención, sino constantemente esconden sus intenciones. Y eso es lo que nos pide, que nosotros no intimemos con los gobiernos para que no copiemos sus malas acciones. Porque si no vamos a también ser de doble cara, como ellos son, los diplomáticos. Diplos dos, matos rostro, de dos caras. ¿Ya? Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta. Este consejo es muy importante. El rubro sobre el cual hemos estado haciendo énfasis en esta ocasión, pues habla precisamente del poder que se mueve en esta sociedad y cómo es que se adquiere. De eso, Akadosh Baruj Hu nos pide a nosotros, al pueblo de Israel, que no nos mantengamos en esa línea, que nosotros siempre nos mantengamos distantes. ¿Ya? Ama el trabajo, siente satisfacción por lo que haces, no que pongas a otros a trabajar para ti. 2, el poder que ellos adquieren por poner a otros a trabajar para ellos. 3, buscan asociarse con el gobierno. Son estrategias que hoy en día son muy notorias en esta sociedad. Es la forma en la que se mueven todos los sistemas, porque los reshaim extrajeron esos principios, los conocieron. Akadosh Baruj Hu dice: ten cuidado, no juegues de esa forma, de acuerdo a lo que la sociedad juega. Esto es para que nosotros podamos despertar a cuál es el consejo de los jajamín, de los sabios del pueblo de Israel. Un consejo para todos en el pueblo de Israel, y guardarnos de todo lo que nos piden guardarnos. Hasta pronto. Shalom.